Somos Mariana, Silvia y Valeria y creamos este espacio para reflexionar y cuestionarnos sobre la educación de hoy. Compartimos el micrófono con invitados y especialistas en diferentes campos que ofrecen un abanico de perspectivas en torno al juego, el desarrollo y la pedagogía. Nuestra misión es que cada familia, cada centro educativo y cada educador pueda aprender herramientas para diseñar desde las necesidades de sus niños y niñas cómo quiere vivir la educación del siglo XXI. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 10 de esta quinta temporada en la que estamos hablando sobre desarrollo. Hoy estoy yo, Silvia, y tengo una invitada muy especial, Daniela Zamora, que ella es psicóloga, especialista en psicología positiva y mindfulness, y es una persona que yo aprecio y quiero mucho porque además yo fui paciente de ella fue mi psicóloga durante un buen tiempo, así que muchas gracias por estar acá y por recibir nuestra invitación. Dani, bienvenida. Ay, no, muchas gracias a vos por la invitación. Para mí es un honor estar aquí en este espacio y en este podcast de ustedes, que también las admiro muchísimo. Hoy quiero aprovechar que vos trabajás mucho sobre este tema, hablas mucho sobre mentalidad de crecimiento, sobre cómo cultivar nuestra mentalidad como adultos para nuestro bienestar, para nuestro crecimiento, para aprender a tener una actitud de gratitud y de positivismo, diría yo, también ante la vida. Y creo que es un tema muy importante que como adultos y en los últimos años hemos aprendido a estudiar, y lo cierto es que no hemos pensado, no se habla mucho de cómo desarrollar esto en los niños. Así que hoy queremos aprovechar a Dani para hablar un poco más de mentalidad y de cómo se nutre y cómo se cultiva una mentalidad de crecimiento. Pero quisiera primero, Dani, que nos contés cómo definirías una mentalidad de crecimiento para ver cómo la entendemos, de qué estamos hablando y este término que se utiliza tanto, ¿a qué se refiere? Perfecto. Bueno, yo creo que si yo tuviera que definirte primero mentalidad, Sí. básicamente podríamos hablar que nuestra mentalidad es, yo le llamo los lentes a través de los cuales yo veo el mundo. Es decir, son todas aquellas creencias que podemos llamar ideas absolutas, pensamientos, conceptos, definiciones que nosotros tenemos sobre el mundo. Básicamente, yo veo el mundo, o mi visión del mundo existe basado en toda aquella información que ha entrado a mi cerebro a través de los estímulos, ¿verdad? Y de mis sentidos, perdón, hay estímulos que entran y llegan a mí a través de mis sentidos y que mi cerebro ha tenido que acomodar, codificar, interpretar. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando empezamos a usar el concepto de mentalidad de crecimiento, básicamente lo que queríamos demostrar o lo que se quería probar era que nuestra mentalidad no era fija. Mientras editábamos este episodio nos dimos cuenta que justo cuando Dani estaba dando la definición de mentalidad de crecimiento se cortó el audio. Dichosamente fue el único momento en todo el episodio que se cortó, así que yo voy a contarles lo que nos dijo Dani como definición de mentalidad de crecimiento. Ella nos hablaba de que con el estudio de la neuroplasticidad, que es esa capacidad del cerebro de ser moldeable y de desarrollar nuevas conexiones neuronales, se empieza a hablar entonces de que hay posibilidades de que la mentalidad no tenga que ser fija. Una mentalidad fija es cuando yo creo que mi inteligencia o mi manera de ver el mundo solo puede ser de una forma. Y entonces también que mis habilidades, mis destrezas, mis talentos, yo los traigo desde que nací. Con la neuroplasticidad entendemos entonces que tenemos la capacidad de expandir nuestra visión de mundo, que tenemos la capacidad de cuestionar incluso la visión de nuestros padres, la visión de nuestro ambiente y desarrollar nuevas habilidades y aprender cosas completamente nuevas. Entonces, eso significa que podemos también desarrollar en los niños
pensamiento creativo, pensamiento crítico, les podemos mostrar cómo resolver problemas y todo eso hace que su mente sea muchísimo más flexible. A eso le llamamos mentalidad de crecimiento. ¿Cómo yo puedo llevar a mi mente a lugares que tal vez yo ni me imaginaba que yo la podía llevar? ¿Verdad? Que yo realmente podía como, ay, como diríamos en inglés, como stretch it out, ¿verdad? Como estirarla un Ujú. poquito, expandirla, de manera que sí, va a ser un proceso incómodo, eh, pero yo puedo hacer eso. Y la verdad, sí, eso es lo que ha generado que muchas personas en el mundo estén en lugares en los que tal vez nunca se vieron o que de ahí nosotros estemos rodeados de noticias, de proyectos y cosas que en algún momento alguien creyó que jamás iban a poder hacer y ahora, ¿verdad? Ahí están y existen y son posibles. Sí. Vieras que ahora que estás hablando de todo esto, de repente, uniéndolo también con temas que hemos hablado en otros episodios, de repente estoy pensando, y ya vamos a llegar a cómo cultivar esto de la mente, de esta mentalidad de crecimiento en los niños, pero antes de eso estoy pensando cómo cultivar esta mentalidad nos puede ayudar a nosotros como adultos, seamos padres, madres, educadores, tíos, abuelos, ¿verdad? ¿Cómo nos puede ayudar a nosotros como adultos a ser también una generación de cambio? Porque venimos de hablar, por ejemplo, en el episodio anterior, de que nos educaron probablemente muy diferente de como nosotros queremos educar a nuestros niños. De que antes se creía en otro tipo de crianza, tal vez se creía más en el castigo, o se creía más en el alzar la voz, se creía Claro. más en que los niños siguieran instrucciones y no, ¿verdad? Y fuimos criados así y de alguna u otra manera somos una generación más informada, más educada, que tenemos más herramientas a la mano y que nos toca ser la generación de cambio, que no es nada fácil. Entonces estoy pensando en este momento cómo de repente nosotros aprender a cultivar una mentalidad de crecimiento nos puede ayudar en esa labor de ser una generación de cambio. Definitivamente, porque bueno, yo que soy mamá de una Ujú. niña de 3 años, de repente puedo notar cómo el estilo de crianza que yo recibí Sí, a veces como que quiere salir a flote claro. y hay una parte consciente mía que quiere hacer las cosas de una manera diferente. Pero sí, haber llegado a ese lugar definitivamente viene de yo cuestionarme cómo se hacían las cosas. Porque Claro, lo más fácil sería decir, a mí me criaron así y así es como yo lo voy a hacer, que es lo que yo escucho muchas veces de personas a mi alrededor. claro. Em, o que he escuchado gente en diferentes contextos decirme. Entonces, definitivamente informarnos, educarnos, querer, a veces ni siquiera voy a partir del hecho sí, de que alguien me tenga que convencer de hacer las cosas diferente, pero solo ponerme yo en un espacio donde yo me voy a informar y no me voy a informar porque me voy a casar con esa información, sino que me voy a informar para tomar lo que pueda y lo voy a integrar con lo que yo tengo y voy a hacer mi mejor intento, digamos que hasta por crear como mi nueva fórmula o teoría Sí, ya requiere de que yo esté comprometida, tal vez lo voy a llamar de esa manera, con querer crear una visión y al final de cuentas una mentalidad sí. diferente de lo que nada más vengo acostumbrada a hacer. Que te suene esto y como te dije ahora, es lo fácil. O sea, Ujú. lo más fácil es solo repetir lo que conocemos. Sí, Porque, por supuesto, como mencionaba antes, todo trabajo de mentalidad tiene un proceso de incomodidad grande, como de estirarnos un poquito, lo que llamamos ahí pasar de la zona de confort a la zona de miedo, a la zona de aprendizaje y a la zona de crecimiento. Y esa zona de miedo, que además es muy incómoda, ¿verdad? Y no miedo necesariamente porque, uy, yo siento miedo, pero sí porque es desconocida y es sí, nueva, la gente es muy adversa a la incomodidad. Entonces, si poner en práctica nuevos estilos de crianza o tener que convertirme en una persona más consciente o tener que tomar una pausa para que ese patrón del que vengo acostumbrado no sea lo primero que sale, definitivamente sí toma mucha determinación y al mismo tiempo a veces es súper incómodo. Entonces ujú, yo tengo que estar dispuesta, muy, muy dispuesta, diría yo, como a querer atravesar ese camino
Em, pero creo fielmente, ahora que lo mencionas de esa forma, que si Sí, el adulto hace el trabajo de mentalidad, y es lo que he creído siempre con muchas cosas, desde emprender sí. hasta ser papá y mamá, o sea, hay un trabajo de mentalidad y específicamente de desarrollar mi mentalidad de crecimiento, que si lo hiciéramos, todo ese trabajo extra, digamos, de aprender cosas nuevas y tener que integrarlas, se nos haría casi que me atrevería a decir que más fácil. Y no por fácil, sino porque hay mayor apertura y mayor flexibilidad de mi parte para, para aprender y para entender al niño y a mí como adulto, que ahora estoy rodeada de niños, de una manera diferente. De hecho, me parece muy bonito algo que dijiste, me parece extremadamente valioso, que es el abrirnos y el flexibilizar, ¿verdad? Nuestro pensamiento y el abrir nuestra mente a informarnos, no necesariamente tiene que ser para creer o aplicar al 100% todo eso de lo que nos informamos. Y eso me parece tan valioso porque creo que muchas veces el miedo es que si yo me abro a estudiar algo, voy a tener que aplicarlo y no necesariamente tomamos, como vos dijiste, lo que mejor se alinea de repente a nuestros valores, a nuestros principios, ¿verdad? Y podemos ir haciendo como pequeños cambios, pero me gusta mucho esta idea de que abrirnos a estudiar algo nuevo o a informarnos de algo nuevo no tiene que ser necesariamente casarnos con eso. Y abrir la mente no tiene que ser creer en todo lo que estamos viendo, sino Y es abrir la mente. Eso es ver otras posibilidades solamente. totalmente, y ahí tal vez adentrándome un poquito al tema de cómo lo cultivo yo Sí, en sí. los niños, es que creo muchísimo que ahí es donde yo realmente se lo cultivo a los niños. ¿Por qué? Porque estamos muy acostumbrados, o yo estoy muy acostumbrada a escuchar, bueno, Dani, ¿qué puedo hacer para que mi hijo practique la gratitud? ¿O qué puedo hacer para que mi hijo, es que quiero que medite conmigo, ¿verdad? Ujú, O cómo hace uno para que los hijos sean X, Y, Z, ¿verdad? Cualquiera sí, que se te imagines. Y para mí todo empieza en nosotros, sí. porque sería muy fácil pedirle yo a mi hijo que haga cosas que yo no hago, Ujú, que nunca ha visto en mi casa, que ujú, no sabe ni cómo se ve, o sea, no tiene un modelo, ¿verdad? sí, De eso. Y porque, por supuesto, suena muy bonito que mi hijo haga muchas de estas cosas, ¿verdad? Y qué bonito suena tener hijos agradecidos y hijos que pueden ver más allá de la caja y que pueden tener un pensamiento creativo, un pensamiento flexible, un pensamiento abierto, un pensamiento que está dispuesto, ¿verdad? Como a solucionar, a ver el problema de una manera sí. diferente, a solucionarlo. Pero ellos, a mí que me dejen a donde yo estoy aquí tranquilita. Claro. Eh, entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que cuando uno le enseña a un hijo a tener una mentalidad de crecimiento, yo también estoy comprometido con eso. Y estar comprometido con eso, como te digo, no es que yo me caso con Ujú, algo necesariamente. Vamos a ver, yo también creo muchísimo en conocer, o sea, no juzgue sin conocer, ¿verdad? ujú, Y uno para conocer tiene que empezar teniendo probaditas, ¿verdad? De sí, un curso, una clase, un libro, algo un podcast, que es para mí la sí, mejor opción en este momento, que te expanda, podríamos llamar, o te abra la mente sí. a decir, mira, esta es una visión diferente. No tiene que ser la mía hoy, Ujú, pero ¿qué pasa ujú, si yo me propongo a escuchar algo diferente? sí, Para mí, sí, ese tipo de cosas empiezan además a generar que yo cómo le puedo modelar a mi hijo una mentalidad de crecimiento. ¿Qué pasa si en lugar de nada más decirle porque sí y porque yo dije que sí, yo me propongo a escucharlo? ¿Vos me ujú, querés dar tu opinión? Venga, escuchemos. Eso no quiere decir que yo le tengo que decir que sí le voy a dar el permiso a algo que no estoy de acuerdo a dar, claro, pero sí quiere decir que le enseño a que yo puedo escuchar, a que sí, podemos negociar si es el caso, ujú, y a que podemos empezar a ver la vida de una manera diferente. Como vos dijiste, nosotros todos venimos de una educación, primero muy magistral y segundo, em, de donde el papá decía no y era no, ¿verdad? claro, O lo que el maestro dijera era y punto. claro, Y ahora yo sé que tal vez ese es uno de los retos que la gente está encontrando, que son niños que cuestionan.
¿verdad? Ujú, O mi hija está en la famosa etapa del por qué, ¿verdad? ujú. Todo es porque, mamá, ¿y por qué? ¿Y por qué tal cosa? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Verdad? De la misma cosa, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? Y claro, yo como mamá me puedo ver en ese lugar donde yo digo, o sea, en el décimo por qué, ya quiero tirar el tapón, Sí, pero al mismo tiempo entiendo que con eso es porque ella está tratando de darle sentido a su mundo sí, y está tratando de aprender como la causa y el efecto de las cosas y esa es su sí. única manera de hacerlo. Entonces, yo cultivo en ella esa mentalidad de crecimiento cuando yo también ¿verdad? Le devuelvo la pregunta o le permito o le presento diferentes escenarios o le permito a ella entender que de ahí a veces hay diferentes respuestas para las diferentes preguntas que ella tiene. Y no me quedo solo en el porque sí, porque yo dije. Ujú. Pero eso, y casi que cuando me dijiste, ¿verdad? Y yo puedo contarles aquí algunas cosas que uno puede hacer como papá, cuidador, ¿verdad? Sí, Educador de un niño. Al final de cuentas, y esto lo dicen hasta los programas en el mundo que pretenden enseñarle a los niños en escuelas sobre la psicología positiva, sobre la mentalidad de crecimiento, sobre la gratitud, sobre ver el mundo de una manera diferente, y siempre tiene que haber un modelo, ¿verdad? Y ese modelo va a ser el adulto, un claro. adulto que está viviendo esto plenamente. Entonces, por darte un ejemplo, yo todas las noches con mi hija le pido que digamos algo que agradecemos del día, pero para mí es una práctica importantísima Ujú, de cultivar en ella, pero también es una práctica importantísima de cultivar en mí. Yo tengo claro. años este, teniendo una práctica concisa de todos los días, inclusive que aquí es donde yo les dejo como un tip, agradecer por las cosas ordinarias del día a día, Ujú, porque ya desde una índole más religiosa nos han enseñado a que uno agradece por la familia, el trabajo, ¿verdad? Las cosas más grandes, la salud. Pero ¿qué pasaría si nosotros empezamos a agradecer, no sé, por el yogur que me comí, y yo le enseño a mi hija a agradecer por eso, por una sí. conversación que tuvimos, porque algo que estábamos esperando salió bien, porque pudimos darnos un ratito de abrazarnos y jugar juntas, porque, no sé, porque el atardecer estaba, porque yo me di la oportunidad de ver el atardecer. Sí. eh, Porque llegamos a tiempo, en lugar, o sea, cómo convertimos, que es para mí la gran magia, la gratitud, lo ordinario en extraordinario. Ujú. Entonces, por ejemplo, ese es un ejemplo de cómo un niño puede crecer no pensando todo el tiempo que en su día a día lo único que importa, yo no digo que no sea importante, es la salud, la familia, el trabajo, ir a la escuela, sino como, wow, o sea, es que hasta la flor rosada Claro. bonita que me topé hace mi día importante y agradable. Es que, wow, ser capaz de recibir aire fresco hace mi día de algo positivo. Es que lo que nos comemos en la casa, que desde lo que nos gusta hasta lo que estamos aprendiendo a comer, también a mí me gusta enseñarle, aunque ella es pequeña, a agradecer también por las cosas que no nos salieron bien, Ujú. pero que de ahí seguimos tratando, ¿verdad? Seguimos probando. O mi esposo le encanta decirle mucho a ella, mi amor, cuando uno se cae, uno se vuelve a levantar, Ujú. ¿verdad? Y a veces es más lento, a veces podemos levantarnos más rápido, pero eh, ahora le estamos diciendo mucho como que ella puede sentir sus emociones perfectamente, pero que también Sí, puede usar sus palabras para contarnos qué es lo que le está se pasando. siente. Ujú. Pero de ahí sí, que yo pueda eh, estar con las emociones de mi hija, implica que yo también tengo que aprender a estar con las mías, que es parte también Claro. de tener una mentalidad de crecimiento, porque la mayoría de las veces lo apagamos porque a mí me incomoda, no porque tiene nada que ver con ella. Bueno, y sabes que de todo lo que estás diciendo me recordaste, y ojo que me sacaste así como el recuerdo de la mente cuando uno ve algo y uno dice, mira, este recuerdo yo lo tenía aquí guardado y me acabo de recordar cuando yo iba a consulta con vos, y uno cuando va al psicólogo de repente tiene como toda la lista de cosas que quiere ir
a desahogarse, ¿verdad? Y a quejarse y a decir, y va uno con toda la lista mental de todo lo que le quiero decir a mi psicóloga, y me acuerdo que lo primero que hacías era preguntarme, contame algo bueno o algo lindo que te haya sucedido esta semana. Y el solo hecho de señalar, y eso es lo mismo que me estás diciendo con tu hija, el solo hecho de yo señalarle a alguien que hay cosas lindas, que hay cosas buenas, que hay cosas por las cuales agradecer, hace que uno cambie por completo la actitud con la que viene, ¿verdad? La manera de ver las cosas y al final, como vos lo decís, la mentalidad son los lentes con lo que yo veo lo que tengo enfrente. Entonces me acabo de recordar eso porque es como una manera de señalarlo, ¿sabes? Cambias completamente la manera en que ves las cosas. Y entonces yo quisiera que me contés o nos contés cómo podemos cultivar una mentalidad de crecimiento y creo que de este episodio me llevo además la importancia de modelar como adultos a nuestros niños y de acompañarlos y de que tenemos que entender nosotros cómo cultivar esa mentalidad de crecimiento como adultos para saberle mostrar a un niño cómo se cultiva. Entonces, tal vez algunas consejos o prácticas o maneras que vos decís, bueno, estas son maneras fáciles o maneras simples de empezar a cultivar una mentalidad de crecimiento? Claro. Bueno, lo primero, sí, que yo sugeriría es sentarnos un ratito a realmente, y esto lo voy a empezar en el adulto y después te digo qué haría yo Sí, con un niño, sí, pero me sentaría realmente como a entender cuál es mi visión del mundo. Porque nosotros muchas veces solo, ¿verdad? Alguien nos dice, no sé, voy a poner cualquier ejemplo. ¿Qué piensa usted sobre el matrimonio? O sobre los hijos, o sobre la política, o sobre religión, o lo que quieras, el ejercicio. Y muchas veces uno solo dice en automático. Pocas ujú, veces uno realmente se ha sentado a decir, bueno, ¿yo qué pienso sobre eso? ¿Y de dónde ujú, viene eso que yo pienso? Y mira, ahora que lo veo, así pensaba mi mamá, o así pensaba mi papá, o así pensaba mi cuidador principal, o así pensaba mi abuela. Pero ¿será que yo pienso igual todavía tantos años después? ¿Verdad? ujú. Como realmente, ¿cómo es que nosotros estamos viendo el mundo? Porque sin darnos cuenta, nuestros hijos están aprendiendo a ver el mundo igual que nosotros. Porque se nos va a salir en un comentario, en una conversación con ellos o con, ¿verdad? Alguien en la mesa, otro adulto presente. Ellos siempre están escuchando, siempre están absorbiendo. Sí, Entonces, vamos a ver, yo con esto no les voy a decir que va a ser, ¿verdad? Que nuestro trabajo es que no absorban absolutamente nada de lo que nosotros creemos. Es imposible, eso va a ser así. Pero entonces, cuando yo me siento a hacer ese trabajo de qué es mío y qué yo traigo de antes y cuáles son mis creencias sobre ciertas cosas, ¿verdad? Un gran trabajo que hacemos en la oficina con muchos de mis pacientes. ¿Cómo traduzco yo eso a un niño, verdad? Y, por ejemplo, algo que a mí también me gusta hacer, y eso que mi hija es pequeña, pero cuando hay algún tema en la mesa, a mí me gusta decirle, ¿y vos qué pensás? ujú, Muchas veces ya no, ¿verdad? Ella está en otra, me sale con ujú, otra cosa. Pero ujú. desde ya yo le estoy enseñando o le quiero enseñar a ella que su opinión y su voz importa, Sí, importa en la mesa, importa en el mundo. La estoy tratando de enseñar a pensar, ¿verdad? Como sí, a, mira, yo qué pienso. ujú, Y dos, creo que se presta para tener conversaciones interesantes, no de que ella vea el mundo como yo lo veo, sí, sino que a mí me permita entender cómo mi hija ve el mundo, porque al final mi hija se rodea de más personas que solo yo, ¿verdad? Mis papás, la familia de mi esposo, ve, y ella nos escucha cuando yo estoy con mis amigos, ella va al kinder, escucha a sus maestras, em, y entonces me da la oportunidad de escucharla, así sea en su vocabulario de 3 años, pero me da la oportunidad de escucharla. Y me da dando la oportunidad también como de enseñarle que, ok, que esa es la manera en cómo ella ve el mundo y que existen otras. sí, A veces me gusta tener conversaciones donde a veces un poquito adrede, pero bueno, yo doy una opinión, mi esposo da una opinión y ella tiene otra opinión.
Ujú. Entonces, wow, hay 3 opiniones en la mesa y todas son válidas y respetadas. Sí. Ya de ahí sí le estamos teniendo una mentalidad de crecimiento, porque si yo regreso al concepto de mentalidad fija, donde hablábamos que si yo lo tomo de mí misma, estoy hablando que la inteligencia es innata, las habilidades, los talentos y las destrezas son las que son y ya. Eso de alguna manera es un concepto que también nos lleva a traducir que entonces mis opiniones y mi manera de pensar seguro también es fija. Por ende, yo veo el mundo como yo lo veo y punto, en visión de túnel. Pero voy a regresar, Sí, aunque tenga que sí. regresar mil veces. O sea, si yo no he hecho el trabajo yo de entender que mi opinión no es lo único que hay en el mundo, pues va a ser muy complicado que yo le enseñe a mi hijo que van a haber múltiples opiniones en el mundo Ujú. y que todas, aunque yo no la comparta, la puedo respetar, ¿verdad? Desde un compañerito que dice que su color favorito es el verde y el de mi hija es el azul, ¿verdad? Claro. Y todo bien, porque eso se puede. Entonces esa es una que me parece como muy importante, ¿verdad? Sentarnos nosotros a revisar esas creencias y si quieren, basado en lo que dije ahora, ¿verdad? A mí me sirvió mucho entender esto cuando yo empecé a decir como, mira, con razón, por ponerles un ejemplo, yo quería estudiar arquitectura, todo el colegio quise estudiar arquitectura. Y, y yo me casé con la idea, una creencia fija, que arquitectura era muy manual y como muy de arte, o sea, como de maquetas Ujú, y dibujos. ujú. Y yo todo el colegio tuve un profesor que me vendió la idea que yo tenía que estudiar algo con matemáticas, porque matemáticas era mi gran destreza. Y recuerdo una vez que no quise entrar a una clase opcional, una optativa como de matemáticas avanzado, y quise entrar a arte. Y él me hizo sentir muy mal porque yo había tomado esa decisión. Wow. Entonces, cuando llegó la hora de hacer el examen, hay que hacer un examen de aptitud en arquitectura, yo Ujú. dije, no, yo no soy buena en arte, yo no voy a poder, yo no voy a poder. Y ahí murió mi deseo de años de ser arquitecta. Imagínate. Entonces, ¿verdad? Una mentalidad fija que me hizo creer a mí que en base a un talento que tal vez tenía en ese momento con las matemáticas, toda mi vida se tenía que determinar desde ahí. Y Sí, sí, todos tenemos miles de historias de mentalidad claro. fija, de momentos donde no hemos tomado el reto, no hemos hecho lo que queremos. ¿Y por qué estoy regresando a esto? Porque en esa persona nos podemos convertir nosotros con nuestros niños. Sí. No, mi amor, es que usted es muy bueno en tal cosa, váyase por ahí. Y tal vez él queriendo probar algo diferente. Ujú, La mayoría de nosotros, o yo, por poner otro ejemplo, también en este deseo de ser arquitecta, mientras estudiaba psicología, hice 2 cuatrimestres de diseño de interiores. Y también en algún momento me conté la historia de que era algo que me gustaba, pero yo no era buena, que mejor yo me quedaba en psicología, donde era buena, y aunque en ese momento no me apasionaba tanto como ahora, pero yo era buena, entonces mejor me quedaba ahí. ¿Qué me ujú, hizo darme cuenta? Que yo traía una creencia muy fuerte de que uno se queda en lo que uno es bueno, y punto. ujú. ¿Verdad? Y ahora yo digo, bueno, es que quién quita que si mi hija en el futuro quiere incorporar, o ahora pronto, ¿verdad? En alguna clase de extracurricular o lo que sea, en algo que tal vez le requiere de más esfuerzo, no quiero ser yo la mamá que le diga, no, mi amor, no hagas eso, mejor haz este que te va mejor, ¿verdad? Te va bien, que este que te requiere esfuerzo, porque por alguna Claro. razón nos convertimos en una sociedad que repulsa el esfuerzo, ¿verdad? Es visto como ineficiente, como que por ahí no es. Y también el explorar diversos talentos, dicho sea de paso, porque les También, preguntamos a los niños qué van a hacer cuando sean grandes y esperamos que sean una sola cosa. también. Que creo que es algo que está experimentando muchísimo nosotros, ¿verdad? Como nuestra generación, Claro, claro, que es que yo ahora puedo tener un trabajo y no tiene nada que ver con lo que estudié. Pero claro. bueno, tengo yo millones de personas que van a la consulta batallando exactamente con eso. Es que yo estudié esto y yo no quiero Claro. hacer eso, entonces yo quién soy. Si yo no Ujú, soy, ¿verdad? ujú. Lo que sea, la doctora, la nutricionista, el Claro, ingeniero, el cualquiera de esos. Entonces, al final, sí, mucho de lo que uno explora en uno, le va dando uno herramientas de todo lo que
a nosotros, ¿verdad? O sea, incorporamos como una mentalidad fija y cómo Sí. se podría convertir en una mentalidad de crecimiento. También para tocar un tema diferente, la mentalidad de crecimiento también pretende enseñarle a los niños a ver el mundo de una manera más optimista. Yo sé que la palabra se malinterpreta, pero de una manera más positiva, que al final de cuentas es con más apertura, más creativa, más flexible. Y eso implica, ¿verdad? También romper con ciertos estereotipos que nosotros traemos a través de la vida, de percibir todo como duro, sacrificado. Aquí se pretende a través de, por ejemplo, la gratitud es una de esas grandes prácticas, como ver la vida de otro lado. Entonces, en la psicología positiva, algunos de los elementos más importantes son el positivismo, que es toda la manera en cómo yo veo el mundo, las relaciones con otras personas, ¿verdad? Como una base importantísima y comprobado científicamente ser como el elemento más importante en nuestra felicidad, las relaciones que sostengo con otras personas, qué tan comprometido me siento yo con mi vida, con mi ambiente, ahí es donde entra el mindfulness, ¿verdad? Cómo enseñarles a pausar, a Sí. disfrutar del momento presente, a que eso, por ejemplo, tan fácil como ellos, ¿verdad? Uno los saca a pasear en la naturaleza y no nos pongamos súper creativos, no sé, afuera de la calle donde ustedes viven, y los niños quieren oler la flor, tocarla, ver la hormiguita, y nosotros, hey, ya, vamos, apúrate, Claro. sigamos caminando, ¿verdad? Entonces, qué tanto podríamos, ahí estamos cultivando un montón de cosas, con solo permitirles vivir la vida de una manera, ellos le llaman más comprometida, podemos llamarle más, ¿verdad? Menos piloto automático, más consciente, de una manera más, pues sí, como más comprometido con lo que es ese momento. De casualidad, ¿sabes qué estoy pensando? Como en personas que quieran como aprender más sobre esto y que tal vez este episodio les haya movido el piso sobre, hey, quiero aprender más sobre cómo cultivar una mentalidad de crecimiento. De casualidad, ¿tenés algún libro que pueda recomendar? Además de que ahora vamos a decir cómo te pueden encontrar, porque vos tenés un podcast, tenés recursos, ¿verdad? A través de los cuales la gente puede seguir aprendiendo. Pero ¿hay Claro, algún libro que se venga a tu mente sí, que sea un buen libro para empezar? Ajá, sí. Bueno, existe uno que se llama Mindset, ok, mentalidad, que es ok. de Carol Dweck. Ella es la creadora del concepto de la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. Ah, wow. Ella tiene miles de ejemplos, muchos corporativos, pero en el libro hay uno que otro de maternidad y paternidad. Entonces ella sacó una edición especial de parenting Oh, para wow. papás y mamás, ajá, sobre mentalidad. Yo nunca he visto en Costa Rica el de papás y mamás, Ok. pero el de mentalidad, ese mindset, lo he visto en la librería internacional miles de veces. Igual sé que la librería internacional le manda a uno a pedir el libro que uno quiera, entonces, Sí, sí, como ya ellos tienen libros, ¿verdad? Ese libro de ella, Carol sí, Dweck, sí. pueden perfectamente pedir que ustedes quieren la edición. Y si no estoy equivocada, hay uno de paternidad y maternidad y hay uno para educadores. Uf, Sí, divino. estoy casi segura que sí. Entonces, ese es como, digamos, el principal. Sí. Ahora, en mi parecer, los libros de psicólogos de la rama de psicología positiva, pues como Ujú, esto es lo que trabajan, entonces son ujú, muy buenos. Hay un libro que se llama Felicidad o ujú. Happier en inglés, de Tal Ben-Shahar. Es un excelente libro para uno mismo expandir su concepto de la vida, de la felicidad, de vivir una vida más llena de gratitud y de positivismo. Y si no, Martin Seligman, que él es el creador de la psicología positiva, era el presidente de la Asociación Americana de Psicología, cuando digamos, y no voy a decir inventó, pero cuando como que salió toda esta teoría al aire, él tiene dos libros. Uno se llama como Felicidad Auténtica, Authentic Happiness, Ujú. y tiene uno que se llama Flourish, Florecer. Todos Ajá, los he visto en la librería internacional. súper, súper. Exacto. Y si no, pues para que si las escuchan y no viven en Costa Rica, pues Sí, Amazon, por supuesto, claro, lo exacto. tiene todo. Y son libros que realmente
pretenden como enseñarle a uno una visión diferente y para quien eso es importante, toda la teoría en psicología positiva está eh, em, basada en evidencia, o sea, todo está estudiado científicamente. Ok, perfecto. Y bueno, yo te interrumpí, sé que estabas como comentando, pero bueno, fue que se me ocurrió y dije, aquí a alguien le puede interesar, pero no sé si para ir cerrando y Dale, cerramos con súper. tu contacto, pero para ir cerrando, sí que si hay algo más que se nos haya ido sobre mentalidad de crecimiento que quieras como dejarle a la gente algún mensaje final antes de cerrar. Sí, bueno, en realidad es un tema amplio, ¿verdad? Claro. Del cual podríamos hablar Uh, muchísimo. Ojalá al menos dejarles la semillita y sí. de que cuando hacemos este trabajo tal vez de explorarnos nosotros o ver nosotros hacia adentro y desarrollar nosotros nuestra mentalidad de crecimiento, hay, como lo dice la palabra, un gran crecimiento para nosotros como seres humanos. Y para mí eso es un regalo porque no es un trabajo que solo estoy haciendo por mis hijos, que ya de por sí, ¿verdad? Es algo, o esos niños que tengo en mi vida, si soy educador, el tío, el Ujú, abuelo, sí. que ya de por sí es un gran regalo hacerlo para ellos, pero tal vez pensando en esas personas que a veces, ¿verdad? Son escépticas o que no están necesariamente casados con la idea de hacer las cosas diferentes, pero tal vez hay una pequeña semillita de curiosidad. Yo sí quisiera dejar de mensaje que cuando uno hace ese trabajo, uno ve grandes beneficios. Y cuando yo veo grandes beneficios en mí, entiendo por qué quiero hacer las cosas diferentes con los niños. Porque es como que entro en otra sintonía al Ujú, final de cuentas. Entonces ya quiero que el resto de las personas a mi alrededor estén en esa sintonía. Eso incluye a los niños de mi vida. sí, claro. Entonces, no miento, ¿verdad? Como les dije ahora, o sea, siempre hay una parte del camino que es incómoda porque me tengo que sentar, estar conmigo, observar, pero sí, sí, estoy comprometido también con el camino, lo que quiero hacer por esos niños en mi vida. Bueno, les estoy dando un regalo muy, muy grande de desde pequeños ver el mundo de una manera y voy a volver a lo mismo, más flexible, de mayor apertura y más creativo. Eso no quiere decir que les voy a enseñar a ver el mundo como yo lo veo, porque estaríamos Ujú, cayendo en las mismas, claro. ¿verdad? Pero que sí les estoy dando como una puerta para que ellos vean, o tengan la posibilidad de ver el mundo de la mejor forma y con mejores y mayores posibilidades que las que nosotros tuvimos y que también les va a tocar un mundo diferente al que nosotros estamos viviendo. Sí, sí. Entonces, que creo que tener esas habilidades, ¿verdad? Va a ser esencial. Bueno, yo creo que quiero volver a lo que hablé al inicio de somos la generación de cambio y el otro día escuché que serán nuestros nietos posiblemente quienes van a ver el fruto de todo el trabajo fuerte que hagamos, porque imagínense qué belleza que nuestros niños tengan la posibilidad de crecer con una visión diferente, con posibilidades diferentes, con más apertura, con más escucha, sabiendo que su voz es completamente válida. ¿Cómo van ellos desde ahí a criar a sus hijos? Así que creo que es somos una generación que tiene el poder en sus manos porque tenemos muchísima información y es lo que podamos hacer con eso. Y lo rico de este tema en específico que estamos hablando en este episodio es que podemos no solo hacer todo esto por ellos, sino como vos decís, también por nosotros mismos. Así que me parece que además este episodio calzó súper bien después del anterior, que veníamos precisamente como de hablar o cuestionar la crianza que tuvimos versus la crianza que le vamos a dar a los niños. Creo que este es un episodio en donde podemos encontrar una herramienta que también está llena de sanación de repente para Ujú, nosotros así mismos. es. Dani, vamos a dejar en los links de este episodio tu Instagram, vamos a dejar también
tu podcast. Súper. Y creo que, no sé si quieres como comentar algo más, algún otro espacio que quieras como mencionar acá, porque sé que también tenés cursos y recursos diferentes para la gente que quiera trabajar con vos. Entonces, no sé si querés como mencionar un poco de los recursos que tenés disponibles. Gracias, sí, claro. Bueno, ahí sí les va a bajar, pero me pueden encontrar en redes como Quiere Como Vives. Sí, pues algunas de las maneras en las que yo trabajo es, bueno, como ya les conté, sí, doy sesiones 1 a 1, tengo varios cursos en línea. Ahora, además de todo el tema de psicología positiva, yo trabajo mucho el tema de trauma. Estoy certificada en EMDR o EMDR, que tal vez alguno lo ha escuchado, que es la terapia como más reconocida en este momento para el trabajo de trauma. Que al final de cuentas pues todo vuelve a lo mismo, ¿verdad? Que es como mi gran deseo de que la gente no solo pueda sanar lo que necesita sanar, sino también transformar su vida para querer como vive. Sí tengo varios cursos, de hecho hay uno que abre ahora en la segunda mitad del año sobre cómo cultivar una mente positiva, que tiene todo que ver sobre mentalidad. Tengo un curso sobre cómo cultivar calma interior, que tiene mucho que ver con regular el sistema nervioso y aprender a regresar a la calma, y es un curso mucho como de manejo de emociones, Buenísimo. mucho para toda esta generación, hablando Sí, de eso, que está viviendo como una, no sé si llamar una glorificación de estrés o creencias muy fuertes con respecto a ser productivo, estar estresado todo el sí, tiempo, temas que yo sé que vos también sí. hablas. Em, Tengo ahorita uno pequeño, pero bueno, que se llama La Nueva Era del Amor Propio, que al final yo diría que todo mi trabajo regresa un poco como a ese tema de mentalidad, ¿verdad? Todas esas creencias que nos han hecho pensar mucho en las redes sociales hoy día de cómo se tiene que vivir el amor propio en nuestra vida. Ujú. Y yo quiero traer como una nueva visión de que el amor propio puede verse como algo de 1 minuto, no tiene que ser una práctica mañanera de horas, ni una práctica de la noche de horas, que hay muchas maneras trabajando desde el autocuidado, con nuestras emociones, con nuestra mentalidad, con los límites, muchos otros temas de también trabajar nuestro amor propio. Todo lo pueden encontrar en mi Instagram, en mi página web, quierecomovives.com. Y pues siempre digo cuando estoy en estos episodios que me escriban al Instagram. Me encanta saber que nos escucharon, qué les pareció, Sí, y si tienen alguna duda o pregunta, pues también que me la dejen por ahí y apenas yo pueda se las contesto. pues Ah, bueno, el demasiadas podcast. gracias. Ay, el Pero eso podcast, ya sí, lo yo voy a dejar el mencionaste. link. Yo voy a dejar Perfecto. el link que se llama también Quiere Como Vives Podcast, así que Exacto. no se pierden, Exacto. no se pierden. Exacto. Dani, demasiadas gracias por tu generosidad. Estoy segura de que las personas probablemente conectaron o resonaron con alguna palabra que dijiste, alguna frase, algún ejemplo, y de eso se trata de que movamos el piso de alguna manera, de que cuestionemos algo, de que resuenen con algo y quieran seguir aprendiendo. Así que muchas gracias por estar acá y por tanto que nos No, diste. muchas gracias a vos por invitarme. Un placer y un honor estar aquí. Genial, y nos escuchamos entonces el próximo viernes con un nuevo episodio.